5 escalofriantes historias de conductores malditos en la carretera embrujada, Vol 8. La noche se cernía como un manto oscuro mientras Martín, Carla y Luis se acomodaban en una vieja camioneta, dispuestos a desafiarlas todas en su aventura por la carretera embrujada. La risa resonaba en el vehículo, pero una sensación inquietante se arrastraba por la espalda de Martín. La carretera, flanqueada por árboles que parecían murmurar y que se cerraban como garras, absorbía cada destello de luz, dejando solo trozos de oscuridad ominosa. «Vamos, no se dejen llevar por cuentos», decía Luis, guiñando un ojo, su risa resonando en la noche, tan ligera como un susurro entre las sombras. A medida que avanzaban, el aire se volvió más denso, como si la niebla empezara a tragarse su bravura. De repente, la radio comenzó a emitir estática y se transformó en un murmullo que heló la sangre de Martín. «¿Oyeron eso?», preguntó, su voz un hilo de tensión. Carla, tratando de mantener la diversión, respondió con risas, pero Luis dejó de reír cuando aquel susurro pronunció su nombre. «No puede ser», dijo, el aire caliente volviéndose hielo en su pecho. El grupo se miró, la emoción va desapareciendo, el miedo comenzaba a tomar su lugar. Las ráfagas de viento parecían trayendo voces del pasado, y cuando una llamada de un número desconocido interrumpió la velada, los corazones latían más rápido. «Sabemos lo que hiciste», resonó una voz familiar, articulando secretos que creían guardados. Martín sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies, la burla de Luis se convirtió en un grito ahogado. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Carla, su rostro pálido iluminado por el fulgor de la luna. «Volvamos», dijo Martín, pero cuando giró la llave, el motor se resistió. La furia de la carretera parecía tomar vida propia, y un escalofrío les recorrió el cuerpo. A lo lejos, vieron una gasolinera en ruinas, un ecosistema de desolación. Los recuerdos de advertencias se hicieron eco en su mente. Nadie volvía. «Solo un momento», murmuró Luis, adentrándose al lugar. La atmósfera cambiaría para siempre. Entraron, llenos de ganas y de temores, y pronto una sensación opresiva se intensificó. Allí, entre el polvo y la oscuridad, hallaron un diario. Martín abrió el libro amarillento. Cada página revelaba atrocidades de otros viajeros que nunca regresaron. Relatos de sufrimientos indescriptibles, rostros conocidos perdidos en la penumbra. El terror se apoderó de ellos, cada rayo de esperanzas diluyéndose. «Esto no es un juego», dijo Carla, lágrimas a punto de brotar, mientras la risa les parecía una cruel broma. De pronto, figuras desdibujadas empezaron a moverse fuera de la gasolinera, sus rostros vacíos. «¿Qué son?», preguntó tímidamente Luis, el escepticismo desmoronándose sobre su propia incredulidad. La risa lejana se elevó entre los árboles, recordándoles que habían ignorado las advertencias, que la carretera estaba viva y que lo peor estaba por venir. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». La sensación de certeza se disolvió como un espejismo. Las sombras se acercaban, cada vez más audaces, y sus rostros estaban plagados de angustia y advertencias. La camioneta, prisionera de un destino tenebroso, no respondía. Los murmullos envolvían el aire. El corazón de Martín latía con fuerza, la desesperación se transformaba en pánico. En ese instante, el verdadero terror emergía de la oscuridad, un eco de la historia que nunca debieron ignorar. ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de convertirse en parte del horror de la carretera embrujada? La respuesta acechaba en la niebla. ¿Podrán sobrevivir la noche o se unirán a los fantasmas que una vez fueron? La luz de la luna se filtraba débilmente a través de las nubes, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida a su alrededor. La escena en la gasolinera era inmóvil, exceptuando las figuras nebulosas que se movían con torpeza, como marionetas sin hilos.
Martín, Carla y Luis se aferraban a la desesperación. Sus respiraciones eran entrecortadas y llenas de terror. El ruido de sus corazones resonaba más fuerte que el silbido del viento. «¡Luis, regresa!», gritó Carla, sus ojos desbordando pánico. Luis retrocedió, la duda pintada en su rostro, pero la curiosidad lo mantuvo anclado frente a la entrada. Fue entonces cuando una de las figuras se acercó, dejando un rastro de nieve de su existencia en el aire. El ser estaba cubierto de una neblina negra y su rostro era un borrón de facciones perdidas. Su boca se entreabrió, revelando un abismo sin fondo, desde donde salieron susurros indistinguibles. Martín, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, se lanzó hacia Luis y lo arrastró hacia el interior de la gasolinera. «No podemos quedarnos aquí», chilló. El interior era opresivo, el aire cargado de un hedor rancio que parecía surgir de las mismas paredes. Miraron hacia el diario, preguntándose si había alguna respuesta en aquellas páginas manchadas. «¿Y si nuestro nombre también está aquí?», murmuró Carla, el miedo reflejándose en sus ojos. Martín rápidamente pasó las páginas, buscando respuestas en aquel registro de desgracias, pero lo que encontró lo heló aún más. Al final de una hoja que describía la desesperación de un viajero, una serie de nombres estaban escritos con tinta roja, como si fueran esculpidos con sangre. Luis, al mirar sobre su hombro, dio un paso atrás. «Esos son nuestros nombres». Un grito desgarrador resonó fuera, sacudiendo los vidrios polvorientos. Las figuras estaban más cerca, susurrando secretos demasiado peligrosos para ser escuchados. La paranoia se apoderó de ellos. ¿Qué querían? ¿De verdad eran unos simples viajeros? ¿Algo más? No había tiempo para dudas. Martín cerró el diario de golpe, pero un soplo helado atravesó el espacio, trayendo consigo la voz de un niño. «Ayúdenme». Las palabras, suaves pero llenas de súplica, hicieron que las tripas de Luis se retorcieran. Corría un escalofrío por su espalda al imaginar un pequeño ser perdido entre aquellas sombras. «No», murmuró, «debemos irnos». Pero el sonido de los murmullos crecían como un coro de almas atrapadas. Ahora la camioneta no era su refugio. Se sentían prisioneros en una pesadilla que no cesaría. Los rostros de las sombras seguían acercándose. Las figuras no parecían estar solas. Unas a otras criaturas más pequeñas, como larvas con forma humana, se deslizaban entre las hendiduras, gritándole a Luis por su nombre. «Luis, ven a jugar», resonó una voz infantil. «Ven, no tengas miedo». «No te acerques», gritó Martín, pero el terror se estaba apoderando de él. La desesperación lo empujó a usar una de las botellas en la estantería como arma. La quebró contra el suelo y levantó los restos afilados. «Vámonos ahora, salgamos». Sin embargo, el camino hacia la salida se convirtió en una lucha de voluntad contra la oscuridad que parecía escupir todo lo que habían temido. Cada paso retumbaba en el suelo y las figuras emitían un lamento doloroso. El sudor se escurría por su espalda, el aire se tornaba tóxico mientras trataban de salir de ese lugar maldito. Pero cuando vislumbraron la puerta de la gasolinera, una sombra emergió, bloqueando su paso. Era un rostro conocido, o al menos lo había sido, antes de la tragedia. «No puedes irte», decía, la voz un eco de añoranza. Justo cuando Martín extendió su mano, un grito desgarrador resonó en el aire y la escena se congeló. ¿Cuánto tiempo queda antes de que la carretera embriagadora los consuma? Nadie podía responder. La puerta se cerró de golpe tras ellos, atrapándolos dentro de esa neblina aterradora. Y mientras la oscuridad se abalanzaba, la última cosa que Martín oyó fue una risita lejana. La luz apagada de la gasolinera cerró cualquier esperanza. Pero cuando creían que todo estaba perdido, una voz surgió desde el fondo del caos, prometiendo escape a cambio de una verdad oscura. ¿Te atreves a escuchar? La pregunta se deslizó como un veneno en sus oídos y el miedo giraba con fuerza. ¿Qué precio tendrían que pagar para salir con vida de allí? La atmósfera en la gasolinera se volvió aún más opresiva. Las sombras se arremolinaban, acercándose lentamente, como si esperaran el momento de atacar. Martín, Carla y Luis estaban atrapados, inmóviles por el terror.
El eco de la risa infantil resonaba en sus oídos como un terrible recordatorio de que no estaban solos, que todo eso tenía una intención. «Debemos escuchar», susurró una voz que parecía brotar de las mismas paredes. Era suave, tentadora, como un canto de sirena. «Si quieres escapar, necesitas conocer la verdad, sus verdades». Las paredes crujieron, como si el lugar estuviera vivo, respirando la historia de aquellas criaturas. Almas condenadas. Con cada palabra, el miedo se entrelazaba con la curiosidad. La voz continuó, ahora más fuerte, casi como si emanara de dentro del viejo diario. Sus nombres están aquí, porque su dolor es nuestro. Cada uno de ellos fue traicionado por un amigo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Martín, su voz quebrada por el pánico. «No hay ninguna traición aquí». Pero, al verlo, Luis sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa voz parecía conocer sus secretos más oscuros. El sudor le empapaba las manos, mientras los murmullos se transformaban en gritos de agonía. «Los amigos, los que creen en ti, son los peores enemigos». La sombra que bloqueaba el camino se movió, dando paso a otros rostros arrugados y desfigurados. Eran los antiguos inquilinos de la gasolinera, figuras consumidas por el miedo y la traición. Al reconocer sus rostros, una oleada de horror envolvió el corazón de Luis. «Tú no eres amigo», gritó, ya no podía soportar más. Una sombra se abalanzó hacia él, y el instinto lo llevó a empujar a Carla y Martín entre la desesperación y la revelación. «¡Salgan! ¡Salgan ya!», rugió, pero la voz de la gasolinera hizo eco en su mente. «Ellos han visto. Ellos saben lo que hiciste». Las recónditas verdades comenzaron a retumbar en su cabeza, y Luis no sabía si sus temores eran imaginaciones o recuerdos reprimidos. En medio de la confusión, Martín, con la botella rota en mano, dio un paso hacia la sombra, gritando: «¿Qué quieren de nosotros?». La respuesta fue un coro de risas y lamentos, las criaturas clamando por descifrar los misterios ocultos en sus corazones. Martín, sintiendo que iba a quebrarse, sugirió una salida. «Si escuchamos, tal vez nos liberen». Sus palabras resonaron con la esperanza desesperada de quien busca luz en medio de la oscuridad. Pero Carla, con la voz temblorosa, replicó: «¿Y si al escuchar sus verdades nos consumimos nosotros también?». Una figura se acercó, su rostro lo decía todo. Estaba atrapada en su propio infierno, llena de dolor y traición. «El precio que debes pagar es la memoria de tu amigo, de tu verdad», murmuró. Luis sintió que su mente daba vueltas, escudriñando cada rincón de su pasado. ¿Realmente había traicionado a alguien? ¿O eran solo ecos de una culpa heredada que no le pertenecía? Las sombras querían devorarlo todo, y mientras el aire se volvía cada vez más denso, una risa estridente estalló, resonando con burlas. «Es tiempo de elegir, escuchar o ser consumido». En ese instante, el suelo tembló, como una advertencia. El pánico regresó, y con él la necesidad urgente de salir, de encontrar el camino perdido. «¡Salgamos, ahora!», gritó Martín, mientras las figuras empezaban a moverse, acercándose lentamente, casi celebrando el fin de su voluntad. Con un grito de terror, corrieron hacia la puerta, pero ésta se cerró tan pronto como trataron de tocarla. «No hay salida, no sin un sacrificio», resonó la voz. La oscuridad se acercaba a su alrededor. ¿Y si escuchar la verdad significaba perderse a nosotros también? ¿Sí mismos? El sudor frío les recordó que no había más tiempo. Mientras la risa resonaba en sus cabezas, una última pregunta flotó en el aire, pesada de consecuencias. ¿Están dispuestos a pagar el precio por su libertad? Las sombras estaban sobre ellos, como un manto de opresión que ahogaba cualquier atisbo de esperanza. Martín sintió que su pecho se cerraba, como si las paredes se estrecharan a su alrededor. Las risas se volvieron un eco de locura, un canto de desprecio hacia su angustia.
y aunque la puerta había quedado sellada, había algo aún más aterrador, lo que se escondía en sus propios corazones. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Carla, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. «¿Por qué estamos aquí?». Cada palabra era un ladrillo más en la muralla de terror que los mantenía presos. En los ojos de Martín había un reflejo de culpa, como si la voz de la gasolinera lo hubiera señalado a él. Esa inquietud hacía que Luis se estremeciera. Sin poder soportar más la presión, Luis dio un paso hacia adelante buscando la claridad. «¡Cállense! Díganme de quién hablan, de qué traición se refieren», gritó, apelando a cualquier cosa que pudiera desbaratar la pesadilla en la que se habían sumergido. Como si las palabras revivieran a los espíritus atormentados, las sombras respondieron a su desafío. Un murmullo creció, una sinfonía de quejas entrelazadas por la ira y el dolor. Las figuras distorsionadas se apresuraron, acercándose un poco más, respirando su angustia, alimentándose de su pánico. «Tu amigo no era quien parecía ser», una sombra siseó, desvaneciéndose y reapareciendo, una y otra vez. «No sé de qué hablas», exclamó Luis, sintiendo que la respiración se le aceleraba. «¿Qué amigo? ¿Cuáles serían las verdades que había escondido?». Las sombras parecían reconocerlo, ellas lo llamaban por nombre. Era un susurro que se convertía en grito. «¡Martín!», llamaron, invocando la memoria, sobrecargando la atmósfera con una tensión insostenible. Martín retrocedió, el horror pintando su rostro. «No puede ser, eso no fue así». Sus palabras flotaban, vacías de poder, enfrentadas a una realidad que se desmoronaba. La voz continuó, burlona, disfrutando del tormento. «Él fue el que te traicionó. Él es el que dejó que todo esto sucediera». Pero mientras hablaba de traiciones, un latido fuerte retumbó en los oídos de Luis. La idea de un amigo traidor destrozaba por dentro. Sin quererlo, su mente lo arrastraba a recuerdos que creía olvidados. Risas, promesas, lealtades a prueba de fuego. ¿Qué había cambiado? Mientras el pánico se apoderaba de su ser, una sombra lanzó un grito desgarrador. «Elige, recupera tu verdad o perderás lo que te queda de vida». Era como si le arrebataran la última esfera de control. Y en ese instante de claridad, Luis comprendió que la gasolinera era un escenario de juicios sombríos, donde la historia de traiciones se repetía una y otra vez, en un ciclo interminable. Las figuras ya no eran solamente sombras, eran rostros de personas que conocía, sus amigos, sus seres queridos. Queridos, todos ellos cayeron en ese abismo de desconcierto y traición. Luis se preguntó si también él había sido uno de ellos. ¿Tendría la fortaleza para enfrentar lo que había hecho? Con el corazón acelerado, miró a sus amigos. «No podemos rendirnos, necesitamos desenterrar la verdad, venga lo que venga». Pero mientras sus palabras finalmente escapaban, la risa del eco oscuro creció, envolviendo el espacio en una burla ensordecedora. «Revelar la verdad tiene su precio, y está más cerca de lo que piensan», retumbó la voz de la gasolinera, mientras las sombras empezaban a desvanecerse, dejando un vacío helado. Martín, Carla y Luis se sintieron arrollados por el terror, y sus espaldas se erizaron. Afuera, un sonido familiar rompió el silencio opresivo. Era el motor de un auto. ¿Quién podría estar llegando?, se preguntaron, atónitos y esperanzados al mismo tiempo. ¿Podría ser la salvación o simplemente otro eufemismo del horror? Las preguntas llenaron la atmósfera mientras se quedaron allí, esperando lo que vendría. ¿Iba a ser un rescate o una invitación a un destino aún más oscuro? La entrada de la gasolinera comenzó a abrirse lentamente y un escalofrío recorrió sus cuerpos mientras una figura emergía del vehículo. «¡Déjenme entrar!», gritó. ¿Acaso su sacrificio valdrá el costo de la verdad? La inquietante sinfonía de risas resonó en sus corazones. Las sombras se acercaron, dispuestas a cobrar su precio. La puerta se rasgó con un chirrido lacerante. Una sombra emergió del exterior, envuelta en un halo de luz mortecina. La figura, un hombre de aspecto desalineado, temblaba de frío y desesperación.
déjenme entrar, no sé qué está pasando, pero no puedo estar aquí fuera, me están persiguiendo, suplicó, su voz desgarrada resonando en el interior como un eco desesperado que invitaba a la catástrofe. Luis se quedó inmóvil, paralizado por la incertidumbre. La gasolinera que había sido un refugio ahora era un laberinto de traiciones. Las sombras seguían danzando a su alrededor, apretando el cerco con cada segundo que pasaba. Carla, mientras tanto, acercó un paso a la entrada, su corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Quién eres?», preguntó, intentando escudriñar su rostro. La respuesta fue un torrente de jadeos entrecortados. «Soy Diego, un amigo que se perdió en esta carretera», balbuceó el hombre, mirando hacia atrás con terror. «No puedo volver, no puedo, hay algo acechándome, tienes que ayudarme». Las sombras se encarnaron de nuevo, susurrando a los oídos de Martín y Luis. «No es un amigo, es el portador del terror, el que trae la condena». Sus risas llenaban el aire con un miasma denso, y una sensación de inminente desgracia brotó del rincón más oscuro de sus mentes. Luis, a pesar de su miedo, sintió un impulso de avanzar. «Diego, ¿qué has visto? ¿Quién te persigue?». Cada palabra que pronunciaba sonaba como un desafío a la oscuridad que reinaba en la habitación. Diego, al borde del desmayo, inclinó la cabeza y murmuró: Vi a alguien en la carretera, su rostro cambió, era uno de nosotros, pero era él. Estaba sonriendo, pero había algo en sus ojos, algo que no es humano. La revelación golpeó como un trueno. Martín sintió cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Su mente buscaba refugio en el sentido común, pero la locura se adhirió a ellos como un manto constrictor. «Está mintiendo», dijo la voz en su interior, pero el eco de la advertencia se desvanecía a medida que las sombras lo envolvían más. «No lo dejen entrar», replicó una voz diferente, penetrando en su conciencia. «¿Qué pasó en la carretera?», gritó Luis, la desesperación marcando cada palabra. Pero la respuesta fue un silencio aterrador. Martín no pudo soportarlo más. «¡Cállate! ¡No exijan más de nosotros!», gritó, sintiendo que la frontera entre el horror y la cordura se desdibujaba. Las sombras se retorcieron, burlándose de él, alimentándose de su angustia. Carla, perpleja, dio un paso atrás. «¿Y si es verdad lo que dice? ¿Y si podemos descubrir la verdad de todo esto?». Diego, con lágrimas en los ojos, intentó abrir la puerta. «Escuchen, si no me dejan entrar, algo terrible les ocurrirá a todos. Seremos los siguientes». La visión de su rostro enloquecido clavó una lanza de miedo en el corazón de Luis. Justo cuando Martín iba a decidir, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Un alarido familiar, prolongado, que heló la sangre en sus venas. «¡Es él! ¡Es el que me persigue!», gritó Diego, mientras forcejeaba contra la puerta, su pavor transformándose en rabia, hasta que la figura oscura detrás de él apareció, balanceándose al borde de la luz, con una sonrisa grotesca que parecía burlarse de ellos. ¿Podrán elegir entre abrir o cerrar? ¿O prefieren seguir en la ignorancia? ¿La verdad o la condena? Sorprendidos, Luis y Martín intercambiaron miradas, un hilo de complicidad y miedo entre ellos. El dilema se instaló: ¿abrir la puerta a un amigo o condenar su propia existencia al refugio del horror? Mientras el eco de las risas distorsionadas crecía y la presión se intensificaba, un temblor envolvió el suelo, como si la gasolinera misma estuviera a punto de ceder a las sombras. La tensión era palpable y el tiempo se detuvo. «Solo hay una forma de salir», dijo Diego, su voz ahora un susurro, «pero quizás deberías pensarlo». Entonces, las luces en la gasolinera comenzaron a parpadear y el suelo tembló aún más. La línea entre la realidad y el terror se volvió difusa y las sombras se acercaron rápidamente, deseosas de cobrar su precio. «¿Qué precio estás dispuesto a pagar por la verdad?», resonó la risa, y los cuatro sabían que la elección estaba en sus manos. Con una decisión que podría cambiarlo todo, la puerta estaba a punto de abrirse.
¿Estaban listos para enfrentar lo que venía? Diego, con su rostro pálido, se tambaleaba al borde del colapso. Luis, sintiendo que el tiempo se desvanecía, llegó a un punto de no retorno. Aferró la manija de la puerta, sintiendo el sudor frío brotar de su frente. ¿Qué hacemos? Su voz apenas un hilo que se ahogaba en el aire pesado. «Nos va a atrapar si no lo dejamos entrar», gritó Martín, la desesperación asomándose en sus ojos. Las luces de la gasolinera comenzaron a parpadear con más intensidad, proyectando sombras alargadas que danzaban frenéticamente, como si se regocijaran en su angustia. Carla, asustada, se aferró al brazo de Martín. Él podría ser una trampa. Mira su rostro, no es natural, algo anda mal. Él está hablando de una amenaza que no podemos ver, no podemos quedarnos aquí, apremió Luis, su corazón palpitando con fuerza. Justo entonces, la figura oscura detrás de Diego se hizo más visible, un espectro que cobraba forma. Su sonrisa era un abismo, una mueca retorcida. Sus ojos eran dos huecos oscuros que parecían profundizarse en el alma de aquellos que miraban. De pronto, un estremecimiento recorrió la gasolinera y el aire se volvió denso y viciado, como el aliento de un ser de pesadilla. Eres tú quien decide, hermano. Abrir la puerta es ofrecerle la entrada a lo desconocido. Cerrar significa la condena para todos. La voz distorsionada resonó en la mente de cada uno, cada letra impregnada de un terror palpable. La tensión era como un hilo tensado al límite. Luis luchaba con su instinto de supervivencia y la necesidad de ayudar a quien parecía estar en peligro. «Diego, respóndeme. Si te dejamos entrar, ¿qué va a pasar?», exigió, su voz desgarrándose entre los ruidos de la gasolinera. «Libérenme, no tengo tiempo para explicaciones. Si no me dejan entrar, esa cosa en la carretera tomará lo que es mío y no se detendrá hasta que yo no quede en este mundo». La desesperación había transformado a Diego en una sombra de sí mismo, su plegaria casi una súplica por redención. Fuera, el monstruo comenzó a acercarse más. Cada paso era un eco de lo que estaba por venir, un recordatorio escalofriante de que la decisión era inminente. Susurros y risas desquiciadas llenaban la atmósfera, convirtiendo la gasolinera en un cementerio de esperanzas. «No podemos dejarlo entrar», gritó Carla, pero su voz quedó ahogada por un grito desgarrador de Diego. «Van a morir. Estoy aquí para advertirles. Hagan lo que yo no pude hacer». En ese momento, las luces parpadearon violentamente y se apagaron por completo. Quedaron sumidos en la oscuridad. El único sonido era el de los jadeos, los corazones latiendo descontroladamente y las risas burlonas que resonaban como ecos de pesadilla. Diego golpeó la puerta con fuerza. «Por favor, no hay tiempo». El sonido de una risa grotesca hizo que el estómago de Luis se revolviera. El pánico se adueñaba de todos, y cuando creyeron que nada podría empeorar, un sonido escalofriante emergió de la oscuridad, como si alguien estuviera presionando contra la superficie misma de la realidad. Un golpe retumbante resonó en la pared de la gasolinera. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, revelando la figura del ser detrás de Diego, una sombra que se acercaba más y más. «¿Qué harán? ¿Abrirán o guardarán la puerta cerrada?», resonó la frase, casi como un canto a la locura. Era el momento de decidir. Los rostros de los tres estaban bañados en sudor, y la risa del monstruo se convirtió en un rugido que desnudaba su último aliento. Luis tragó saliva, sintiendo el peso de la culpa y el miedo. «Estoy listo», dijo, pero con el eco de su propia determinación también se oía un susurro. «¿Pero estarán listos para el precio que eso conlleva?». Entonces la decisión fue hecha y la puerta se abrió de par en par con un crujido que resonaba como un adiós. Justo antes de que cruzara el umbral, la risa se detuvo y en un instante de profunda calma todos se dieron cuenta. La figura ya no sería la misma. ¿Sería verdad lo que Diego anunció? ¿O era solo otro juego de las sombras acechantes?
La verdad podía ser más horrenda de lo que imaginaban. La puerta se abrió lentamente, chirriando como si protestara ante el terror que se avecinaba. Diego, con su semblante desgastado, avanzó unos pasos hacia la gasolinera, pero su cuerpo se sentía distinto, como si algo oscuro hubiera tomado el control. En lugar de alivio, la luz reveló un rostro distorsionado, un eco de su ser que ya no era humano. Martín dio un paso atrás, su cara pálida iluminada por el brillo intermitente de los neones. «¿Qué es esto?», preguntó, la angustia punzando su pecho. No era el amigo que conocían. Era un reflejo ominoso, una sombra que se burlaba de su propia existencia. «¡Cierra la puerta!», gritó Carla, su voz desgarrada por el terror. Pero el sistema nervioso de Luis se había paralizado. Se aferró a la puerta con una mano temblorosa, incapaz de decidir si era momento de proteger o huir. Diego levantó una mano, como si quisiera calmar la tempestad que se había desatado, pero solo logró provocar más caos. «¡No soy yo! ¡No soy yo! Él viene por lo que es mío», clamó, su voz ahora resonando en un tono profundo que no se parecía en nada al que conocían. Aquello que una vez fue su carne y hueso estaba siendo devorado por la entidad que los había acechado. La figura sombría se deslizó hacia la puerta. Cada movimiento era un recordatorio escalofriante de lo que podía suceder si lo dejaban pasar. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, llenando el aire de un miedo palpable. «¡No pueden dejarme aquí! ¡No! ¡No pueden!», susurró Diego, su rostro distorsionado en un rictus de agonía. Luis, atrapado entre la lealtad a su amigo y la clara amenaza que emanaba de él, sintió una oleada de sudor recorrer su espalda. «Diego, ¿qué?», comenzó a decir, pero una risa afilada interrumpió sus palabras, invadiendo la gasolinera con una fuerza abrumadora. ¿Creían que era el fin? «Esto apenas comienza», gritó la figura detrás de Diego, su voz resonante como un trueno en una tormenta oscura. El monstruo avanzó aún más y el aire cargado parecía vibrar con el deseo de consumirlo todo. Martín se giró hacia Carla, el pánico palpable en sus ojos. «¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos entrar o no?», gemía, su mente abrumada por la desesperación. Pero Carla, más clara que nunca en ese instante, se movió hacia la puerta, dispuesta a cerrarla. «No, no puedes irte», chilló Diego, y el temor se transformó en rabia. «Si no me ayudan, seré el último de esta maldición, y él vendrá por todos ustedes», advirtió, su voz ahora llena de un terror que caló hondo en las almas de los presentes. Las luces comenzaron a desfallecer, a pulsar como un corazón debilitado. Luis, rompiendo el silencio que se había instaurado, tomó una decisión. «¡Déjame hacer algo!», gritó, y se lanzó hacia Diego, extendiendo la mano para agarrarlo, su instinto de protección finalmente superando su miedo. Pero en ese mismo instante, la sombra detrás de Diego se abalanzó sobre él, como un depredador que no podía esperar más. Una risa estruendosa resonó en la gasolinera. La oscuridad se tragó todo. Luis sintió que algo afilado se encerraba en su pecho, como si la misma sombra intentara introducirse en su ser. Más allá del horror, sentía la presencia del monstruo rodeándolos, una fuerza antigua que no tenía intenciones de perdonar. Y entonces, en un instante de inusitada claridad, Diego gritó su último aviso: «No miren dentro de sus ojos». Las sombras comenzaron a retorcerse y la gasolinera se transformó en un laberinto de temores y dudas. Luis, atrapado entre la realidad y la locura, se enfrentó a la decisión final. ¿Seremos los siguientes?, pensó mientras se enfrentaba al abismo, y la risa, un eco que resonaría en su mente para siempre. Pero antes de que pudiera responderse, la figura reveló su verdadera forma. No era solo una sombra, era un recuerdo llevado por la sensación de la pérdida y la desesperación.
Ahora, ¿están listos para enfrentar la verdad?, retumbó la voz, y el terror se apoderó de todos ellos, mientras la gasolinera sucumbía a la oscuridad. El siguiente golpe en la pared heló la sangre de Luis. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y en el centro de ese caos, un rostro conocido sonrió, pero no era el de Diego. ¿Qué les esperaría realmente en la penumbra? La oscuridad se instaló con una rapidez inquietante, como si los mismos muros de la gasolinera decidieran tragarse la luz. Luis apenas podía respirar. Cada exhalación se tornaba más pesada a medida que la figura grotesca continuaba deslizándose hacia ellos. Su piel pálida y su sonrisa se retorcían en un espectáculo de horror inimaginable. «¡Cierra los ojos!», gritó Carla, su voz temblando, pero la advertencia parecía más un eco en el vacío que un consejo práctico. Luis sintió cómo su corazón latía con fuerza, retumbando en su pecho como un tambor de guerra. La sombra se cernía sobre Diego. Las luces del neón, antes parpadeantes, ahora proyectaban extrañas formas en las paredes, realzando la pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. Martín, aún paralizado, miraba a Diego como si en aquel rostro distorsionado pudiera encontrar vestigios de su amigo. «¡Diego, resiste!», clamó, pero sus palabras, aunque cargadas de esperanza, sonaron vacías en la negrura creciente. «¡Tienes que creerme!», aulló Diego entre sollozos que hacían eco en el ambiente. «Él no se detendrá, no se detendrán si me dejan aquí». La figura sonrió de nuevo, ampliando su mueca hasta que sus labios parecieron desgarrarse, dejando al descubierto unos dientes afilados como cuchillas. «No tengo otra opción», murmuró Luis para sí mismo, y con un sudor frío deslizándose por su frente, dio un paso al frente. «¡Diego, voy a ayudarte!», gritó, corriendo hacia él, pero algo lo detuvo en seco. Una fuerza invisible, como cuerdas oscuras, le mantenía atado al suelo. La sombra se rió, una risa que resonaba en sus mentes como ecos de viejas pesadillas. «¿Ayudar? Él es mío, y pronto todos ustedes serán parte de mí». Las palabras se deslizaron hacia ellos como un líquido corrosivo, llenos de promesas de terror. «¿Qué hacemos?», preguntó Martín, su voz quebrándose. A su alrededor, las luces comenzaron a titilar más intensamente, como si el destino les estuviera urdiendo el final. Ella lo miró, decidida. «No podemos dejarlo entrar, no podemos permitirlo». «¿Pero qué significa eso? ¿Ayudar a Diego o dejar que la sombra lo consuma?», cuestionó Luis entre la desesperación y la confusión. En su mente resonaban ecos de la advertencia previa de Diego: «No miren dentro de sus ojos». A medida que hablaba, empezó a formar un plan, la imagen de un viejo día de campo en su mente. Eran tiempos más simples, llenos de risas y olvidos. Todo lo que deseaban ahora era recuperar lo perdido. Con determinación, se volvió de nuevo hacia el monstruo. «¡No te llevas a nuestro amigo!». Pero la figura se avanzó, y Luis sintió que algo en su interior se quebraba. Una grieta emergía entre su coraje y su miedo. «¡Cierra los ojos!», volvió a rugir Carla, y en un acto de desesperación todos lo hicieron. El silencio llenó la gasolinera mientras la sombra se movía en círculos, su respiración profunda resonando como tambores del juicio. Luis apretó los ojos, preguntándose si él había hecho lo correcto. Las palabras de Diego sonaban en su mente. «No mires dentro de sus ojos». En un susurro helado, la figura se deslizó más cerca, sintiendo el aliento de los presentes, el frío de la muerte, la tristeza de lo inevitable. A medida que Luis sintió que todo se desmoronaba, un estruendo retumbó en la estructura, haciendo vibrar las ventanas y empujando a todos hacia el suelo. «Esto no ha terminado», susurró la sombra, mezclándose con los murmullos de agonía. Un destello de luz iluminó el lugar por un segundo, revelando algo en el rincón oscuro, un objeto viejo que al parecer pertenecía a Diego. A medida que la oscuridad parecía ahogarlos, Luis sintió un tirón en su pecho.
¿Qué es?, murmuró, mientras el objeto parpadeaba hacia él. Era un objeto conocido, pero marcado por el horror de lo vivido. Ahora sabían qué les deparaba el destino. La angustia se aferró a su garganta, y el último eco de la risa resonó en su mente. ¿Serás tú el próximo en mirar? Y mientras todo se borraba en una neblina densa, un grito desgarrador resonó entre ellos. «¡No lo hagas, Luis!». ¿Podría escapar de la trampa de la sombra? ¿O estaba destinado a convertirse en parte de la oscuridad? Capítulo nuevo. En la neblina espesa, Luis sintió que el tiempo se detenía. El objeto que brillaba débilmente en la oscuridad le resultaba familiar, pero su esencia estaba impregnada de terror. «Es solo un juego de luces», pensó, tratando de convencerse. Sin embargo, el miedo lo atravesaba como un puñal ensangrentado. «¡No lo toques!», gritó Carla, sus ojos abiertos como platos reflejando el horror que compartían. Pero la voz de Diego aún resonaba en su mente, suplicando: «Cierra los ojos. ¿Y a quién le importa, Diego? Es nuestro amigo». No sabía si su deseo de ayudar era una condena o la única salvación. La sombra continuaba riendo, una melodía macabra que llenaba la gasolinera. La tensión se ponía más densa, como el aire previo a una tormenta. Con cada segundo que pasaba, la figura se volvía más tangible. Su esencia parecía absorber la luz incluso de las lámparas que titilaban con impotencia. Luis luchaba contra la fuerza invisible que lo mantenía en su lugar. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó, su cuerpo temblando entre dos decisiones: escapar o enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con tragarlos a todos. Una imagen de Diego, sonriendo, lo atravesó. Esto ya no es solo él, la sombra quiere más. Con un último esfuerzo, soltó un grito que resonó en la gasolinera: «¡Déjanos en paz!». Pero la sombra respondió con un retumbar, como si el universo se burlara de su coraje: «Tu rechazo solo me alimenta». Luis sintió que su determinación comenzaba a desmoronarse. Olfateó el aire, que olía a humo y algo podrido. Eran recuerdos de momentos menos oscuros, de noches de verano, pero también de secretos guardados entre risas. La sombra los conocía. «¿Y si Diego tiene razón?», repitió en un susurro. Se sentía atrapado, y la idea de mirar al abismo lo aterrorizaba. Pero, en el fondo, sabía que amar a un amigo significaba arriesgarlo todo. Sin embargo, su corazón latía como si estuviera a punto de estallar. Afuera, el viento aullaba, llenando el aire con un eco interminable de sufrimiento. El sonido abrazaba el ambiente como si fuera un lamento. ¿Qué más podrían perder? Cada segundo que pasaba era una oportunidad menos para salvar a Diego. Martín, temblando, le tomó el brazo. «Hagámoslo juntos», propuso, y en su voz había una chispa de valentía. El grupo habló en susurros, formando un plan desastroso, mientras la sombra se mantenía ahí, agazapada, escuchando. Cada uno evocó lo que les unía: el calor de la amistad, la luz que habían compartido. «Si nos mantenemos unidos, nada podrá destruirnos», dijo Carla, aferrándose a la esperanza. Luis sintió el objeto relucir aún más. ¿Era la claudicación? ¿La salvación? Su mente luchaba entre la idea de huir o el deseo ardiente de rescatar a su amigo. «Diego necesita nuestra ayuda», pensó. Entonces, de repente, la sombra dio un paso hacia ellos. Su figura se expandió y el aire se volvió helado. Todos sintieron una presión en su pecho, como si la misma oscuridad exigiera su vida. ¿Son mejores amigos que los recuerdos? La risa retumbó de nuevo. Luis cerró los ojos, su mente gritó por la oscuridad. El eco de la voz de Diego dominaba sus pensamientos. «No mires dentro de sus ojos». Pero, ¿qué harían si el precio de la salvación era ver aquel horror frente a ellos? Y en un latido de coraje decidió abrir los ojos. La luz que emergió del objeto parecía danzar en la penumbra. A su alrededor todo se volvió silencio. Fue entonces cuando, al mirar, se dio cuenta de que la sombra no solo tenía un rostro, sino que el reflejo en sus ojos era el de un amigo perdido. «¿Qué es esto?», murmuró,
mientras la grisácea neblina comenzaba a despejarse. Pero no había respuestas fáciles en el eco de su voz. La gasolinera tembló y Luis supo que aún quedaba una última elección por hacer. «No mires», resonó la advertencia, pero la arena del tiempo se deslizaba entre sus dedos. Todo dependía de su próximo movimiento. ¿Se atrevería a mirar directamente a la pesadilla? La imagen que vio Luis fue desgarradora. Aquella sombra, que antes parecía solo un monstruo, tenía la forma de Diego, pero distorsionada, consumida por el horror de lo que había enfrentado. Su amigo le sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, como si la luz de su alma hubiera sido tragada por la oscuridad. Luis musitó con una voz que resonaba como un eco en un abismo. «Ayúdame». La angustia se aferró a su garganta mientras las figuras sombrías comenzaron a acercarse, sus risas resonando en un canto macabro que hacía temblar las paredes. «No, no puede ser tú», balbuceó Luis, su corazón dividido entre el amor incondicional que sentía por su amigo y el terror que lo invadía. Martín, sintiéndose atrapado entre el deseo de salvar y el miedo a perder, apretó la mano de Carla. «No podemos dejar que la sombra se lo lleve», dijo, su voz firme. «Si somos amigos, debemos arriesgarlo todo». El frío aire de la gasolinera se tornó denso, asfixiante, mientras escuchaban murmullos de un pasado que dolía recordar. Visiones distorsionadas de su infancia, risas compartidas y promesas olvidadas pululaban en sus mentes. Fue un momento de claridad. «No es solo su vida, es la nuestra», exclamó Carla, con determinación renovada. «Si rompemos el ciclo de la traición, podremos salvarlo». Luis sintió el peso del objeto brillante en su mano. Era un viejo recuerdo, una promesa de su amistad inquebrantable. «Diego, te prometemos que no te dejaremos». «Lucharemos juntos, como siempre», gritó, sintiendo que la verdad comenzaba a despertar en su interior. Diego, aún atrapado en la sombra, sonrió débilmente. «¿Pero a qué precio?». La risa de la sombra resonó de nuevo, burlándose de su valentía. «El precio de la verdad es mayor del que jamás imaginarían». Con un aliento profundo, Luis desafió su miedo. «Si nos pruebas, entonces lo haremos juntos». Con un gesto decidido, levantó el objeto brillante y lo mantuvo frente a él. De repente, la gasolinera se iluminó con una luz pura, llenando el espacio de una energía vibrante. Las sombras se detuvieron, pero no desaparecieron. El miedo no se desvanecía tan fácilmente. «¿Estás preparado para ver lo que hay detrás de tus propios ojos?», provocó la sombra, la risa resonando más fuerte a medida que sus formas se movían. Luis se armó de valor, recordando todos los momentos compartidos, y miró hacia la oscuridad. Lo que vio fue una imagen de sí mismo, lleno de culpas, de traiciones ocultas, flotando en ese inmenso abismo. «Todo lo que has guardado, todas tus decisiones equivocadas», murmuró la sombra. Un torrente de emociones lo invadió, recorriendo su cuerpo con una frialdad agobiante. El llanto de un niño resonó en su mente. Era su voz, un reflejo de su propia indefensión durante los momentos cruciantes de su vida. El dolor de perder amistades, de no haber estado presente. «No puedo esconderme más», murmuró para sí mismo. En un estallido de luz, liberó todo lo que llevaba dentro. Cada error, cada traición que no había visto o querido ver, emergió con una claridad aterradora. «No más, el pasado no me controla», gritó, rompiendo la cadena que lo mantenía atado a la sombra. Con ese grito, un poder inigualable surgió, y la neblina oscura comenzó a disiparse. ¿Qué has hecho?», aulló la sombra, mientras la luz del objeto seguía arrastrándolo hacia la verdad. Martín, Carla y él mismo, tomados de la mano, llegaron a formar una cadena de unidad, creando un frente inquebrantable. La figura distorsionada de Diego comenzó a desvanecerse en el aire mientras la luz se intensificaba. «No me dejen». «Nunca te dejaremos», gritaron todos a una sola voz, sintiendo cómo la amistad triunfaba frente a la adversidad. Con un último impulso, la luz estalló en una explosión de energía, y el filo de la sombra se quebró, disolviéndose en un mar de oscuridad que se desvanecía en el aire.
El ambiente se volvió tranquilo y la gasolinera ya no estaba atrapada en la penumbra. Diego, envuelto en luz, empezó a tomar forma nuevamente. ¿Lo hemos logrado?, preguntó, su voz ahora clara y llena de vida. Luis sonrió con lágrimas en los ojos. Sí, estamos aquí, todos nosotros. La presión del pasado había sido finalmente liberada, y en el aire danzaban nuevas promesas y posibilidad. A lo lejos, el motor de la camioneta resonaba, ansiosa por llevarlos a casa. Martín, Carla y Luis se miraron, sintiendo que la oscuridad no podría detenerlos cuanto su conexión era más fuerte que cualquier sombra. Sin mirar atrás, se marcharon hacia la puerta de la gasolinera, cada paso resonando con la certeza de que el futuro era algo que podían enfrentar juntos, y que los fantasmas del pasado nunca volverían a atraparlos. La carretera se extendía frente a ellos, brillante y llena de luz, prometiendo nuevos caminos y nuevas historias. La vida continuaba, y aunque el terror había sido real, la verdad prevaleció. Ahora, viviendo esa experiencia, no te olvides de lo que has visto. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas narren su propia historia. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Recuerda, solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.